Y bueno, entramos a lo que es el segundo video de este canal, buscando la verdad en las Sagradas Escrituras. Sinceramente esta es la segunda o tercera ocasión que grabo este video. También la vez pasada me pasó lo mismo. Ya van incluso como varios videos de media hora que hago, pero por razones de mi equipo con el que cuento para hacer los videos, no se logran incluso ya hasta subir. Pero bueno, no me agüito. Y les traigo este segundo video. En esta ocasión no vengo hablando sobre falsos profetas ni profecías, es algo más tranquilo que incluso nos incumbe a todos, el cual es el tema del ayuno. Okay. Hoy vamos a hablar de lo que es el ayuno, vamos a ver puntos muy importantes sobre, por ejemplo, qué es el ayuno y, por ejemplo, si el ayuno sigue vigente en nuestros días, pues hay personas que creen que no. ¿Por qué ayunar y cómo hacerlo? Ok, empecemos. Primeramente, ¿qué es el ayuno? Hablando estrictamente, el ayuno es la abstención de comer alimentos o incluso bebidas durante periodos largos de tiempo, ya sea parcial o totalmente. Es decir, una persona puede no comer nada durante mucho tiempo o comer cosas pero muy limitadas. Es decir, por ejemplo, hay personas que hacen incluso ayunos de semanas o incluso hasta un mes. Sin embargo, obviamente hablando físicamente y humanamente, no se puede decir que podamos sobrevivir sin comida durante mucho tiempo. De hecho, creo que solamente como 3-4 semanas, no solo 3, y sin agua solo 7 días. Por lo tanto, cuando son esa clase de ayunos, generalmente se abstienen de todo tipo de alimento, de golosina, por ejemplo, que no comen refresco, que no comen papitas, cosas por el estilo. A veces solamente es leche, pan y agua, cosas por el estilo, no verduras. Sin embargo, el ayuno en sí implica, así hablando estrictamente, la abstinencia, el abstenerse a comer alimentos. Eso hablando netamente del significado. Como cristianos tiene otro significado, el cual veremos incluso más adelante, pero tiene que ver mucho con lo que es la humillación de nosotros mismos, la humillación de nuestra carne. Ok, bueno, ya vimos qué es el ayuno. Ahora, punto número 2. ¿El ayuno sigue vigente en nuestros días? Obviamente la respuesta sería sí. Pero ¿por qué este punto? La verdad es que hay muchas personas que creen que ya no hay que ayunar. Hay personas que incluso dicen que el ayuno fue un invento de Moisés, quien lo mandó a hacer cuando fue el día de la expiación. Cuando era el día de la expiación de los pecados, mandaba ayunar. Y por lo tanto ya no se debe hacer. O se practicaba más en el Antiguo Testamento, y por eso ya tampoco se debe hacer. Y que en el Nuevo Testamento se ve que lo practicaban, pero únicamente personas que eran de Israel o cosas por el estilo. Sin embargo, todas estas ideas son falsas. Hay incluso personas que creen que el ayuno es un invento de la Iglesia Católica, o que incluso no se debe de usar porque se puede caer en lo que es usarlo como una especie de amuleto para nuestro beneficio. Sin embargo, todo esto está mal. De cierta forma, hay algo en lo que sí tienen razón, y es que viene del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ya se ayunaba, pero no por eso significa que en el Nuevo ya no se va a hacer. Si esas vamos, también en el Antiguo Testamento se oraba, y obviamente tenemos que seguir orando. Ok, pero hablando ya más en serio, o más seriamente, el ayuno, ¿por qué sigue vigente? Es decir, algunas personas incluso dicen, los profetas ayunaban, sí, los fariseos ayunaban, pero realmente los discípulos de Jesucristo no ayunaban. Eran pocos los que llegaban a ayunar. Eran pocos los que ayunaban, ¿no? Realmente incluso una vez le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y entonces las personas dicen, si los discípulos de Jesucristo no ayunaban, y realmente pues ellos eran como que muy santos, entonces yo ¿por qué voy a ayunar? Y de ahí se agarran. Pero obviamente esa idea está mal. Vamos a proceder a desmentir todos estos puntos. Primero, ya mencionamos que sí, también en el Antiguo Testamento se ayunaba y también en el Nuevo. Pero bueno, también en el Nuevo Testamento se ayuna. Y es que, por ejemplo, Pablo ayunó en alguna ocasión para poder designar a los ancianos en la nueva iglesia. Incluso la iglesia de Antioquía ayunó para evitar cuando Pablo era quemado a Saulo. Ayunó para evitarlo en su primer viaje misionero. Y ok, dicen,
Pero los discípulos no ayunaban. Ah, pero Jesucristo les respondió. Cuando le interrogaron, ¿no? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Jesucristo les respondió. He aquí que llegará el día en que el esposo les será quitado. Y entonces ellos, refiriéndose a sus discípulos, ayunarán. Es decir, aquí Jesucristo se está poniendo como el esposo. Y al decir que sería quitado, es decir, cuando él ya no estaría, entonces los discípulos ayunarían. Quizás aún los discípulos estaban aprendiendo de Jesús. Aún estaban, pues sí, realmente estaban preparándose. Y aún no, quizás no tenían, digamos, la suficiente, no capacidad. Pero quizás aún no era el momento en el cual tenían que ayunar. Pero Jesús ya sabía que lo haría. Además, ¿a quién vamos a imitar? ¿A los discípulos o a Jesucristo? Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches en el desierto. Obviamente cuando digo que imitar es decir que tenemos que seguir las huellas de Jesucristo, pero no por eso estoy diciendo que nos vayamos todos a un desierto a orar 40 días y 40 noches. No se trata de eso, obviamente, por pura lógica. Simplemente sí hay que ayunar. Jesucristo esperaba que el ayuno fuera algo importante en nuestras vidas, que algo estuviera inmerso en nosotros. Pero bueno, por desgracia muchas veces no le damos la importancia debida al ayuno. Muchas veces quizás caemos en el error de decir, es que Dios mira lo de adentro. Jesucristo solo se fija en tu corazón. Jesucristo solamente viene y te dice, a mí no me importa cómo ores, no me importa cómo cantes, me importa que realmente lo sientas. Y por lo tanto caemos en el error de decir, ay, si solo Dios ve lo interior. De cierta forma tienen razón, y es que Dios no nos llamó, no nos escogió porque fuéramos güeros, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, argentinos, morenos, chaparritos, gorditos, chinos, etc. No nos llamó por eso. O sea, en ese aspecto sí, Jesucristo no se fija en el interior, perdón, en el exterior. Pero ¿qué creen? Que tampoco se fija en el interior al 100%. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué nos dice Romanos? Si no mal recuerdo, Romanos 3. Por cuando todos pecaron, están instituidos en la ley de Dios, ¿no? También menciona, nadie hace lo bueno, no hay sabio, no hay justo, no hay ni aún uno. Todos se desviaron, unos se hicieron pecadores. Como es, sus pies se apresuran a hacer el mal. Su lengua, como es, veneno de aspid o de serpiente hay en sus labios, o en su lengua, creo. Es decir, en conclusión, ningún ser humano es bueno por cuenta propia. Permítanme. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Es decir, llevando esta idea de que Jesucristo solo se fija en el interior, también está mal. ¿Por qué? Porque, es decir, ya sabemos entonces que ni demostrando lo exterior ni lo interior. Tiene que haber un equilibrio entre ambos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que realmente, digamos, aparentara que amaba a Dios, no sé, digamos que obra, no se desgarra, diría la cita que tengo preparada, que por cierto es Mateo 6 Mateo 6 versículos del 16 al 18, por si la quieren buscar. Ok. Diría, ¿no? Que por ejemplo los fariseos, ¿no? Decía, cuando tú ayunes no seas como los fariseos, ¿no? Que rasgan sus vestiduras, ¿no? Que se ponen silicio, ¿no? Que incluso se despeinan o se desfiguran el rostro para parecer tristes, no sé. Es decir, una persona que únicamente aparenta seguir a Dios en lo exterior, que quizás se levanta sus manos, que quizás cuando canta, ¿no? Quizás llora, que quizás se inclina, que quizás clama, pero que realmente por dentro no lo siente, entonces esa persona no está adorando en espíritu ni en verdad, porque le falta la parte del espíritu. Pero también una persona que quizás está sentada en la iglesia y dice, ay, yo cuánto amo a mi Señor, yo sin Dios no sería nada, realmente gracias a Dios es que tengo todo, y realmente no me puedo alejar de Él, te necesito mi Dios, sé que estás conmigo, ayúdame y no me dejes. Pero si estas palabras únicamente se quedan en su mente y por dentro pareciera ser que y por fuera pareciera ser que solamente está sentado con una nula expresión, entonces también está fallando, porque no está adorando a Dios en espíritu y en verdad, solamente en espíritu, pero no lo está demostrando. Hay que demostrar que adoramos a Dios, hay que demostrarle a Dios que lo adoramos. Y ojo, demostrarle
a Dios que lo adoramos. Y no es que Dios no lo sepa, Dios ya sabe incluso si lo que estamos pensando es bueno o malo, si nuestra adoración es honesta o no. Sin embargo, también hay que demostrar, hay que dar frutos de que realmente estamos alabando, glorificando a Dios, que realmente estamos arrepentidos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Realmente nos hemos vuelto una iglesia en general, hablando de todas las denominaciones así que ustedes quieran. Presbiterianos, bautistas, metodistas, pentecostales, anglicanos, luteranos, lo que ustedes quieran. Nos hemos vuelto una iglesia que solamente hace hincapié en lo interior, quizás en la oración. Nos dejamos, ok, sí, la salvación es por fe, pero nos dejamos llevar tanto por esto último, que olvidamos incluso en ocasiones que hay que demostrar a Jesucristo en el exterior. No me refiero para que los demás lo vean, sino incluso como testimonio. Tenemos que demostrar a Jesucristo. Ok, entonces, incluso hay personas que le dan más valor todavía a la oración que al ayuno, cuando realmente deben de estar a la par. Pasemos a lo siguiente, antes de que lleguen los 27 minutos en los cuales aguanta mi computadora. Bueno, primeramente, ¿por qué ayunar? Ok, de hecho esta es la razón más importante, son 4. Las otras 3 son más optativas, son más opcionales, por así decirlo. Son buenas y se deben de hacer, pero no son tan importantes, por así decirlo, pero esta sí. La primera razón por la cual hay que orar es en señal de penitencia, o de perdón, de pedir, bueno, de pagar, mejor dicho, por los pecados. A eso es a lo que mencionaba anteriormente. Ayunar y humillarse son casi lo mismo en algunos versículos. Términos. Por ejemplo, Salmos 35, versículo 3. Voy a buscarlo. Si alguien tiene su Biblia, puede hacerlo. Repito. Salmos 35, versículo 3. Un momento. Está aquí. No. Salmos 35, versículo 3. Aquí está. Casi. ok, sé que me estoy tardando. Listo. Salmos 35, versículo 3. Dice así: sin embargo, cuando ellos se enfermaban, yo me entristecía, yo me entristecía y me afligía a mí mismo ayunando por ellos, pero mis oraciones no tenían respuesta. Nuevamente voy a hacer hincapié solamente en una parte. Yo me entristecía, me afligía a mí mismo ayunando por ellos. Es decir, el ayuno y el humillarse van juntamente de la mano. Por ejemplo, en muchas ocasiones el ayuno se ordenaba a todo Israel en forma de penitencia, en forma de pagar cuando el pueblo estaba en pecado. Cuando, por ejemplo, Esdras, cuando Josafat mandaban ayuno a todo el pueblo, ¿no? O sea, todo el pueblo tenía que ayunar en forma de pedir perdón a Dios. Y incluso hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Nehemías reunió al pueblo y de pie pidieron perdón a Dios por sus pecados. El pueblo de Nínive pregonó ayuno a toda su tierra cuando recibieron el mensaje que Dios les había mandado por medio de Jonás, lo cual, si no mal recuerdo, no me acuerdo la verdad, quizás el tiempo, pero les dijo, ¿no?, que si no se arrepentían en cierto tiempo, Dios destruía a Nínive. Entonces ellos no dijeron, sí, ok, ya no vamos a pecar, vamos a orar y pedir perdón. No, ellos ayunaron en forma de penitencia para no ser destruidos, es decir, en forma de pagar. ¿Y por qué se debe de ayunar? A ver, porque hay más ejemplos. Sí, también Daniel pidió perdón a Dios y ayunó por los pecados de todo el pueblo. Saulo de Tarso, lo que les mencionaba al principio, ayunó 3 días y 3 noches sin comer ni beber absolutamente nada por haber perseguido a Jesucristo. Entonces, ¿por qué es que se puede y se debe de ayunar también? No solamente orar. ¿Por qué es que también se debe de ayunar?
cuando uno está en pecado. Les digo, es opcional, pero es mayor la bendición. ¿Por qué se debe hacer eso? Y es que nosotros pecamos con nuestra carne porque somos seres pecaminosos. Seres que obviamente de nosotros nada bueno puede surgir. E incluso para seguir a Dios necesitamos de su gracia y que Él tenga misericordias, porque Dios pone al querer como el hacer, y eso lo dice en la Escritura. Pero bueno, entonces nosotros necesitamos de Dios incluso para seguirlo. Y para eso, para seguir a Dios, tenemos que dejar esa carne con la cual pecamos. Nosotros pecamos con nuestra carne, con nuestro instinto. Y una forma de pedirle perdón a Dios y humillarnos es negando ese instinto y esa carne, absteniéndonos del alimento, voluntariamente. Entonces es una práctica que los cristianos deberían de llevar a cabo. Ok, número 2. Para pedir dirección. Y es que no debemos de pedir solamente a Dios por por los pecados pasados y porque tenga misericordia por los pecados que ya hemos cometido, sino que también debemos ayunar en forma de permanecer bajo la gracia de Cristo. Es decir, mejor dicho, permanecer bajo su dominio, ¿no? Para demostrar que tiene el control. Y de esta manera pedirle misericordia por las cosas venideras, por las cosas futuras. Es decir, debemos de pedir dirección, o podemos, esto ya es más opcional, pero es bueno hacerlo, de una forma en la cual pidamos dirección o una bendición en particular. Como por ejemplo puede ser algún trabajo, alguna necesidad, incluso alguna enfermedad sea propia de un familiar. Es válido, no tiene nada de malo. Y al contrario, es quizás la forma más popular de la cual una persona pues ayuna, ¿no? Pero bueno, ejemplos de estos. Moisés buscó a Dios en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Dios volvió a... Bueno, no se volvió, pero... Bueno, mejor dicho... A ver, perdón, permítanme. Acá, es que lo apunté. Moisés buscó a Dios en el monte Sinaí para pedir dirección, cuando fue restablecido el pacto de adopción con el pueblo de Israel, con los judíos. Josafat buscó a Dios cuando las tropas de Moab, ¿sí? Las tropas de Moab se acercaban. Entonces pregonó ayuno a todo Israel, es decir, anunció que todo el pueblo de Israel debería de ayunar, y de esta manera buscar el consejo de Dios. Todo el pueblo estaba amenazado, así que todo el pueblo tenía que pedir consejo de Dios. Esdras igual declaró o anunció que tenían que ayunar antes de guiar a los desterrados a Jerusalén. La iglesia de Antioquía ayunó para evitar a Saulo en su viaje misionero. Y Saulo, ahora llamado Pablo, ayunó para elegir a los ancianos en alguna iglesia. Ok. Una misión o una petición especial requiere un sacrificio especial, en este caso el ayuno. Punto número 3. Por dominio propio. Y aquí voy a tocar algo muy importante. Y es que el hambre es un instinto propio. Es algo que quizás es necesario para que sigamos viviendo. Y una forma de tener dominio propio y poder resistir a los apetitos de la carne, que no son básicos o fundamentales para estar viviendo, como es el pecado, sí es una buena forma de evitar eso, es de poderlo resistir, es resistiendo a nuestra propia carne con el ayuno. Y es que mucha gente se escuda diciendo, es que Dios me tentó, es que el diablo me tentó, es que el diablo me hizo tomar cerveza, no, es que el diablo hizo que pasara una muchachita bonita y me le quedé viendo en ciertas partes, ¿no? O no, es que se me metió un demonio de fornicación y forniqué, o se me metió un demonio de adulterio y forniqué. No, dejemos de creer que hay demonios para todas las cosas, que demonio de tazo, demonio de televisión, demonio de películas de terror, demonio de telenovela, etcétera. Eso no sé si exista, no creo, la verdad. Yo sé que no, creo que no existe nada de eso, pero bueno. No hay que hacer totalmente al diablo malo y al hombre bueno. Porque si hacemos eso, estamos haciendo del hombre un ser bondadoso, que realmente no pecaría. Pero obviamente sabemos que eso es falso, que el hombre peca y el hombre está mal. Como les decía en Romanos, todo lo que mencionaba, ¿no? Por cuanto a todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, ¿por qué debemos ayunar por autocontrol? Debemos ayunar por autocontrol
para que de esta manera, repito, para que de esta manera podamos resistir lo que son las tentaciones que puedan venir. Si resistimos aún a nuestra carne, a nuestros instintos básicos de supervivencia, como lo es la comida, también podremos resistir lo que es el pecado. Punto número 4. La solidaridad. Perdón si no di ejemplos, pero se me está acabando el tiempo. Solidaridad, es decir, una forma también correcta y debida de ayunar es compartir lo que ahora sí que lo que tenemos con los demás. Porque por ejemplo, en Isaías 58 del 3 al 2, así rápidamente, les comento, lo pueden buscar. Había un pleito, ¿por qué? Porque los judíos le estaban recriminando a Isaías que por qué es que su ayuno estaba mal, que por qué es que no les interesaba, ¿no? E Isaías les decía, porque ¿cómo es posible que tengan ayuno y maltraten a sus trabajadores? Ustedes ayunan, dicen que padecen y sufren, pero lo hacen por gusto y por beneficio propio. O sea, realmente no lo estaban haciendo porque sintieran la necesidad de ayunar. Y es que también, ¿de qué sirve ayunar? Es decir, ¿de qué sirve nosotros abstenernos de alimento cuando quizás al lado de nosotros está una persona que lo necesita? Sea un niño de la calle, sea un anciano que igual es en situación de calle, o aunque no fueran personas de calle, pero una persona que no ha comido, que tiene necesidad de alimento. ¿Para qué nosotros estamos ayunando? ¿De qué sirve si nosotros nos privamos del alimento cuando esa persona no está comiendo? Entonces, una forma correcta y realmente que demuestra piedad y justicia es compartir el alimento con los demás. Ejemplos de esto, y rápidamente. Job pudo haber dicho que no comió nada. Sin embargo, él menciona que compartió su alimento con la viuda y con el huérfano. Entonces, Job lo que hizo fue compartir lo que tenía con los demás. Es decir, de esta forma también podemos ayunar y también quizás lo que nosotros podemos haber comido. Quizás aunque no tengamos la intención o motivo en aparente por ayunar, pero una forma correcta también y válida de ayunar es dando lo que nosotros podemos haber comido. Incluso Jesucristo en algún punto Dios dijo, ¿no es el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la piedad? Y rápidamente, con esto culmino. ¿Cómo ayunar? Rápidamente nos vamos a... Tengo 5 minutos, si no es que menos. 5 minutos. Sí, 5 minutos. Vámonos a lo que es... Mateo capítulo 6, versículos del 16 al 18. Simplemente que lo tengo. Mateo capítulo 6, del 16 al 18. Dice, y cuando ayunes, que no sea evidente como lo hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ayunes, lávate tu cara y peínate. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre que está en lo secreto, y Él te bendecirá en lo público. Es decir, nosotros cuando ayunemos no tenemos que andarlo anunciando. Un consejo, no se trata de decir, no ayuno. Un ejemplo, ¿no? Los esposos o los hijos que cuando su mamá o su esposa les da la comida, no les van a decir, es que no quiero, y se van a poner de payasos. ¿Por qué? Porque piensan que es secreto. No. Lo que deben de hacer quizás sí decirle, no es que estoy en ayuno, perdón, o algo por el estilo, ¿no? Y listo. Pero realmente lo que trata de decir es que no finjamos una santidad que no tenemos y no merecemos por el hecho de ayunar. Y también, no se trata, cuando dice que nos arreglemos y todo eso, que cuando estemos ayunando nos pongamos ahora sí que muy bellos, muy guapos. Porque, por ejemplo, Juan Calvino, en cuanto a ese tema, decía, Dios no nos sacó de una hipocresía para llevarnos a otra. Es decir, nosotros cuando ayunemos debemos de aparentar que no pasa nada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí el versículo lo que trata de decir y lo que supone es que, por ejemplo, deben de estar arreglados todo el tiempo, ¿no? Bañados, con la cara lavada y todo eso, ¿no? Bien peinaditos y así. Es decir, debemos aparentar como si fuera algo normal.
Si lo tenemos que mencionar, ok, mencionar que estamos en ayuno, pero no alardear de eso, porque eso era el problema de los fariseos. Ok, pude acabar, y espero que no se me acabe. Que el Señor les bendiga. Si alguien tiene dudas, haré una segunda parte, espero que alguien comente, es mi segundo video, y esto es para la honra y gloria del Señor. Compartan este video, y que el Señor les bendiga. Y les recuerdo que también tenemos página de Facebook, la cual fue creada desde antes con el mismo nombre, Buscando la Verdad en las Sagradas Escrituras. Bye.